intervención del doctor Enrique Gaviria Líbano sobre efectos de la no comparecencia de Colombia en la Corte de la Haya sobre el tema del archipiélago de San Andrés. Entonces tiene la palabra, doctor Enrique. Gracias, señor presidente y miembros de la Junta Directiva. Espero que tengan la paciencia suficiente para oírme algunos conceptos que obviamente he expresado en otras oportunidades, pero creo que la situación actual amerita por lo menos recalcarlos. De acuerdo con el título que sugerimos, de lo que se trata es de ver cuál va a ser la posición, y como usted lo mencionó, señor presidente, que pueda tener la Academia Colombiana de Jurisprudencia en un asunto que atañe a los intereses nacionales. Obviamente que mi exposición parte de la declaración que hizo el señor presidente de la República el 16 de marzo del 2016, después de que perdimos otro de los pleitos, ya hemos perdido 3 o 4, en el sentido de que Colombia no se va a someter a la jurisdicción de la Corte Internacional y que los asuntos bilaterales entre Colombia y Nicaragua deben ser ventilados o decididos a través de negociaciones bilaterales. A mí me parece que aquí hay un aspecto, por decirlo de alguna manera, político y otro de carácter jurídico. Político en el sentido de que lo que hemos sugerido es que el presidente de la República revoque su decisión. Y desde el punto de vista jurídico, que se trata de una controversia de carácter internacional que tiene que ser estudiada y enfocada dentro del marco del estatuto de la misma Corte y de su reglamento. En la mesa redonda que tuvimos en la Academia de Historia sobre este mismo tema, aunque enfocada más, haciendo más énfasis en la parte, digamos, histórica, y que me acompañaron el doctor Paredes aquí presente y el doctor Barbosa, el doctor Paredes nos recordó como una posible salida lo que dice el presidente de la República al final de su declaración, en el sentido de que hace un llamado para que los colombianos, sin excepción y en forma definitiva, adoptemos una posición común para defender los intereses de Colombia en el Mar Caribe. Hasta ahí yo estoy de acuerdo, señor presidente. Mi discrepancia es que yo considero que esos intereses a los que se refiere la declaración del presidente de la República solo pueden defenderse en la medida en que hagamos presencia en la Corte Internacional de Justicia. Por eso me parece que al final de esta exposición, pues yo voy a me voy a atrever a hacer algunas sugerencias sobre ese particular. Pero desde ya, lo que a mí me preocupa de la declaración del presidente de la República es que reitera una tendencia que ha tenido este gobierno y el anterior, en el sentido de separarse del derecho internacional y de su aplicación en las controversias de carácter internacional. Recordemos que
el propio presidente de la República acudió. Recordemos primero que en el año 2001, un día antes de presentarse la demanda de Nicaragua, Colombia denunció el estatuto de la Corte o la declaración que había hecho en el sentido de que aceptaba la jurisdicción de la Corte Internacional, excepción hecha de aquellos asuntos que controversiales anteriores al 1 de enero de 1932. Y en esa nota, curiosamente, como lo he reiterado en algunas de las publicaciones, en esa nota, curiosamente, el entonces ministro de Relaciones Exteriores, el doctor Hernández de Soto, anunciaba que iba a presentarse una nueva nota para considerar una situación posterior que daba la impresión en la nota, leyendo su texto, que Colombia, por un lado, denunciaba o se retiraba de la Corte y por el otro anunciaba que posteriormente iba a presentar una nota para definir su posición. En esa oportunidad, me acuerdo muy bien, cuando yo hacía parte del grupo de juristas con el doctor Marco Gerardo Monroy, le hice o le elaboré un memorando al entonces ministro de Relaciones Exteriores, tomando en consideración la sugerencia de que iba a presentar una nueva nota, y aprovechando esas circunstancias le sugería que si íbamos a presentar una nueva nota, Colombia debería incluir todos los aspectos, como la misma reserva que había dejado Colombia en 1938 y algunos asuntos relacionados con el Pacto de Bogotá, que después vino a ser otro de los aspectos vitales de la controversia con Nicaragua. Nunca se hizo y la situación quedó así. Y luego el presidente de la República, como ustedes recordarán, acudió personalmente ante la Corte Internacional, ante la Corte Constitucional, a solicitarle que declarara inexequible la ley aprobatoria del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, más conocido como el Pacto de Bogotá. Y la Corte, en respuesta a la solicitud del presidente de la República, manifestó de una manera muy hábil, en el sentido de decir que declaraba constitucional esa ley aprobatoria, pero condicionada a que Colombia y Nicaragua celebraran un tratado de límites para dar cumplimiento a lo consagrado en el artículo 101 de nuestra Constitución Política. Es decir, quedamos exactamente en la misma situación. Sí, pero no. Entre tanto, en la Corte Internacional de Justicia, pues el proceso seguía y vino una etapa en que se establecieron unas fechas, unos plazos para que Colombia y Nicaragua presentaran su memoria y su contramemoria respectivamente. Como ustedes saben, la memoria lo que contiene, por decirlo de alguna manera, es una ampliación de su posición y además adjuntando los documentos necesarios que la sustenten, como mapas, memorandos, etcétera, etcétera. Y la contrarreforma tiene por objeto precisamente
desvirtuar lo sostenido por el demandante. Ahora bien, dentro de ese proceso, la Corte Internacional de Justicia había establecido unos plazos en la que señalaba para la presentación de la demanda de Colombia, de Nicaragua, el 14 de abril del 2014 y a Colombia el 14 de abril del 2015. Sin embargo, en ese momento el presidente de la Corte convocó a las dos partes para hablar sobre esas fechas y Colombia se excusó diciendo que los agentes, que el agente y el coagente no tenían en ese momento, no estaban disponibles para acudir al llamamiento del presidente de la Corte. Naturalmente, pues, uno se pregunta sobre la seriedad de la actitud de los agentes de Colombia, que lo natural es que estén pendientes de la defensa de Colombia y no simplemente decir que no pueden acudir. No obstante, Colombia logró, con la aquiescencia de Nicaragua, logró que esos plazos se ampliaran y que el año que le habían señalado se tomara a partir del momento en que Nicaragua presentara su memoria. Así fue que los plazos cambiaron y quedaron para Nicaragua el 28 de agosto del 2016 y para Colombia el 28 de septiembre de 2016 y para Colombia el 28 de septiembre de 2017. Naturalmente esta es una situación complicada para Colombia y angustiosa, máxime cuando la misma Corte señaló otra fecha para el 16 de noviembre de este año, dentro de unos 15 días, para que Colombia presentara su contramemoria frente a la otra demanda presentada por Nicaragua, en que exigían la ejecución o la aplicación del fallo de La Haya del 19 de noviembre de 2012. Yo ignoro, sinceramente, cuál es la estrategia de la Cancillería a ese respecto, pero me temo mucho que no, o por lo menos yo no conozco ninguna actitud en ese sentido de parte del gobierno de Colombia. ¿Qué significaría el que se mantengan esas dos posiciones por parte de Colombia? Es decir, la una, decir que no va a acudir a la Corte Internacional de Justicia, y la otra, que no va a cumplir el fallo del 2012. Pues es, en ese caso, en el primer caso, que se refiere a la demanda de Nicaragua exigiendo una extensión de su plataforma continental, más allá de las 200 millas de donde se mide el mar territorial, y la otra referida al cumplimiento de la sentencia del 2012. Pues bien, en el primer caso, es decir, en relación con la demanda referente a la plataforma continental y que Colombia anunciaba que no se va a hacer presente, se hace pertinente la aplicación del artículo 53 del Estatuto
de la Corte Internacional de Justicia, que me permito leer para que quede más claro la situación. Dice, artículo 53, cuando una de las partes no comparezca ante la Corte o se abstenga de defender su caso, la otra parte podrá pedir a la Corte que decida a su favor. Es decir, de acuerdo con este artículo, Nicaragua, acudiendo al artículo 53, puede pedirle a la Corte que falle a su favor. Es decir, que falle a su favor, o sea, que falle de acuerdo con sus pretensiones de una plataforma extendida que, según los entendidos, llega casi hasta las costas de Cartagena. Y en relación con la no aplicación de la sentencia del 2012, se hace aplicable, o es aplicable, el artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas. ¿Y qué dice el artículo 94 de la Carta? Capítulo 14, la Corte Internacional de Justicia. Artículo 94. Cada miembro de las Naciones Unidas se compromete a cumplir la decisión de la Corte Internacional de Justicia en todo litigio en que sea parte. Si una de las partes de un litigio dejare de cumplir las obligaciones que le imponga un fallo de la Corte, la otra parte podrá recurrir al Consejo de Seguridad, el cual podrá, si lo cree necesario, hacer recomendaciones o dictar medidas con el objeto que se lleve a efecto la ejecución del fallo. En otras palabras, de acuerdo con este artículo, existe la posibilidad de que el mismo Consejo le exija a Colombia el cumplimiento del fallo. Naturalmente que uno no entiende muy bien la posición de Colombia, que yo creo que es en este asunto como una cadena de equivocación, espero que no sean irremediables, de que mientras le estamos solicitando al Consejo, a este mismo Consejo de Seguridad, que ayude con la verificación en el proceso de paz, nosotros desconocemos los fallos o las decisiones del órgano judicial de las mismas Naciones Unidas, que es la Corte Internacional de Justicia. Ahora, ¿qué podríamos sugerir de alguna manera a este respecto? Hay un aspecto que yo ya he tratado en varias oportunidades y que tiene relación con el fallo del 2012 y que hay que rescatar en alguna parte de gran trascendencia para Colombia, y es porque es que, para que nos quede claro, frente a Nicaragua ha habido siempre los fallos desfavorables a Colombia. El año del 2007, así sea parcialmente, el del año del 2012, en que perdimos 75.000 kilómetros y nos desintegraron el archipiélago, nos desintegraron el archipiélago, y el fallo del 2016, en que se negaron las
objeciones o las excepciones preliminares de Colombia. ¿Y cuáles eran esas excepciones preliminares? Eran básicas, eran 5, pero me refiero básicamente a 2. La primera era que la parte colombiana alegó en esas excepciones que, o reiteró más bien, lo que había manifestado la ministra de Relaciones Exteriores al anunciar el Pacto de Bogotá de 1948, en el sentido de que tenía efecto inmediato. Y por otro lado, la cosa juzgada afirmando que ya lo de la plataforma continental había sido decidida en el fallo del 2012. La verdad verdadera, como dicen, es que el mismo Pacto de Bogotá establece que la denuncia de ese instrumento no produce efecto sino después de 1 año de haber sido notificado. Y es obvio porque los demás estados tienen que informarse de las decisiones que ha tomado cualquier miembro del instrumento internacional. Y respecto de la cosa juzgada, sobre lo cual tenemos algunas discrepancias con el doctor Paredes, en esa sentencia del 2012 no hubo ninguna decisión sobre la solicitud inicial de Nicaragua sobre la plataforma continental submarina. Lo que hizo la Corte fue solicitarle a Nicaragua que presentara la documentación pertinente para respaldar su posición jurídica. Eso fue lo que dijo la Corte. ¿Y qué pasó? Nicaragua presentó la documentación, aun cuando yo sí en eso tengo algunas reservas sobre la actuación de la Corte, en virtud de que la Corte aceptó una documentación sobre el caso que no había sido producida por la comisión, sobre la comisión de la Plataforma Continental de Naciones Unidas, como lo exige ese tratado. Máxime cuando Nicaragua sí es parte de la Convención del Mar de 1982 y Colombia no lo es. Creo que es de los 7 países, de los 7 únicos países que no la han ratificado. El resto, todos los miembros de Naciones Unidas ya tienen ratificado la Convención del Mar. Pero lo más paradójico de todo es que Colombia no ratifica la Convención del Mar y sin embargo se la aplican por derecho consuetudinario, como resultó precisamente en ese fallo. En relación con la delimitación, etc., se aplicó por derecho consuetudinario la Convención del Mar de 1982. Ahora, ¿cuál puede ser nuestra estrategia? Antes de eso quiero hacer una acotación que es importante para los propósitos de esta charla, y es que en la decisión del 2007, que se refería a las primeras excepciones preliminares que presentó Colombia, en esa decisión la Corte reconoció la soberanía de Colombia sobre las islas de San Andrés,
Santa Catalina y Providencia. Y en la sentencia del 2012 reconoció la soberanía de Colombia sobre básicamente los 7 cayos que integran el archipiélago, es decir, Alburquerque, Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranía, etcétera, etcétera. De manera que Colombia tiene a su favor el reconocimiento de la soberanía sobre las islas y los cayos que forman el archipiélago de San Andrés y Providencia. Pero aquí hay que observar también que la Corte, a pesar de haberlo enunciado, no se pronunció en el sentido de saber qué integraba el archipiélago de San Andrés. Es decir, dio los elementos, pero no avanzó en el sentido de decir que el archipiélago estaba integrado por todos esos elementos y que, por consiguiente, Colombia era el Estado soberano sobre esas formaciones insulares. ¿Por qué lo menciono? Porque así como la sentencia de la Corte no establece claramente, no establece, digamos, el parámetro, los límites, la circunferencia que integra el archipiélago de San Andrés y Providencia, aquí mismo en esta academia yo sugerí la tesis de San Andrés como archipiélago de Estado. ¿Y en qué sentido? En que, en mi sentir, Colombia debía defender todas esas formaciones insulares como un todo, y que todas esas formaciones insulares fueran unidas por líneas rectas o líneas de base rectas, formando un perímetro determinado cuyas aguas interiores o la explotación de los recursos naturales de esas aguas interiores le debían pertenecer a Colombia, respetando solamente una disposición del derecho constitucional, del derecho internacional, en el sentido de permitir el libre paso de las aeronaves, el libre paso de los barcos y el libre sobrevuelo de las aeronaves. Esa era la única. Entonces, ante esas circunstancias y sobre la base de que Colombia regresara a la Corte Internacional de Justicia, uno de los elementos que se podría tener en una eventual negociación con Nicaragua, a la que forzosamente tendremos que llegar, es la del archipiélago de Estado. ¿A cambio de qué? Eso será materia de la negociación. Yo en alguna oportunidad sugerí que se hicieran unos acuerdos de explotación común, por ejemplo, de los recursos naturales, de las aguas litigiosas, de manera que las poblaciones de Nicaragua y de Colombia se pudieran beneficiar. Porque no se nos olvide que la costa que hoy pertenece a Nicaragua sobre el Mar Caribe fue cedida sin ninguna contraprestación por Colombia en el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928. Y a partir de esa cesión de la costa, Nicaragua comenzó toda su acción para desconocer los títulos que tiene Colombia desde la famosa Real Orden del 30 de noviembre de 1803, que es el título inobjetable de Colombia. Los demás instrumentos que se celebraron con Nicaragua son la ratificación de lo previsto en esa Real Orden, en la que el rey de España decidió que la costa de Mosquitos, desde Cabo Gracias a Dios hasta el río Chagre
y las islas, porque habla de islas, de San Andrés, se separen de la antigua Capitanía General de Guatemala y se agreguen al Virreinato de la Nueva Granada. De manera que, de acuerdo con el derecho internacional, Colombia, como Estado sucesor, hereda ese título que fue otorgado en ese entonces al Virreinato de Santa Fe o la Nueva Granada. Yo me pregunto si en este proceso que mencionó el doctor en que estamos los colombianos de lograr un acuerdo sobre el plebiscito o sobre lo acordado en La Habana, el aspecto internacional no se puede tocar también. Si ustedes examinan, yo sí me leí las 297 páginas, yo me leí las 297 páginas y no encontré una sola referencia a la política internacional, ni una sola. O sea, eso vuelve a confirmar lo que he dicho del desgano de Colombia y de su actitud de apartarse de todas las normas del derecho internacional. ¿Y por qué menciono lo de los acuerdos? Porque en el año del 2013 las FARC hicieron una manifestación, noviembre 13 del 2013, hicieron una manifestación, una declaración en el sentido, y se los voy a leer. Es una comunicación dirigida a la primera dama Rosario Murillo, en que manifiesta que felicita los éxitos alcanzados a favor de la soberanía e independencia de Nicaragua, y de la patria grande que es nuestra América, como si nosotros no hiciéramos parte de esa América. Entonces, yo pienso que estamos en eso de los acuerdos. Me parece que sería interesante sugerirle al presidente de la República que dentro de esta negociación de alguna manera se mencione la parte internacional y particularmente el caso entre Colombia y Nicaragua. Esos son en borrador algunas ideas que yo tengo y no quiero alzarlos demasiado, y me gustaría naturalmente ver, oír las posiciones que tengan con ustedes, si concuerdan o no con la mía, o de alguna manera la podemos adicionar. Creo que poca gente hay en Colombia que se preocupe de los asuntos internacionales y habiendo estado nosotros desde hace 50 años estudiando estos temas, estamos en la obligación moral de advertir al país en qué estamos. Estamos en que tenemos dos demandas en la Corte Internacional de Justicia, respecto de las cuales el gobierno ha manifestado que no va a seguir asistiendo. Y eso es contrario a los intereses nacionales, eso es contrario a la política internacional de Colombia, eso compromete la responsabilidad internacional del presidente y de su ministra de Relaciones Exteriores y por ende del gobierno, porque están omitiendo un deber que tienen a la luz del derecho internacional, que es defender la soberanía sobre los territorios nacionales. A usted le consta, señor presidente, que hicimos un estudio hace algún tiempo
y le enviamos una nota a la canciller advirtiéndole que la academia ponía de presente la necesidad de que Colombia volviera a la mesa, volviera a la Corte de La Haya. La ministra ni siquiera puso recibo y no le interesó el tema. Y en realidad la situación no es fácil en ninguno de los dos procesos, porque en el proceso del reconocimiento del fallo en que se acusa a Colombia de desacato, es muy difícil encontrar una causa que justifique el no obedecer una sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Eso se obedece pero no se cumple, que era la teoría de los españoles frente a todas las reales cédulas y órdenes españolas. No se puede aplicar. Colombia siempre ha sido respetuosa del derecho internacional. No puede anunciar porque sí ante sí que no cumple una sentencia de un juez internacional ni un juez nacional. Esa es la fuerza que tiene el derecho internacional. Ustedes vean que la primera demanda es muy difícil, y fuera de eso, sin presentarse a defender, a hacer explicaciones, es muy difícil. Entre otras cosas porque Colombia hubiera podido pedir interpretación de la sentencia de 19 de noviembre del año 12 y no la pidió. Hubiera podido pedir recurso extraordinario de revisión y no lo pidió. Haya razones o no, hay razones de ambos lados. Colombia hubiera podido agotar sus recursos, no los quiso hacer. Y en el primer caso la situación es muy difícil, porque el concepto de cosa juzgada que tienen en Inglaterra es distinto al concepto de cosa juzgada latinoamericana. Y ahí hubo cosas muy desagradables para Colombia, y en que la Corte no actuó debidamente. Y se debe a lo siguiente: el petitum de la demanda no pedía la delimitación de la plataforma continental extendida hasta 350 millas. Eso no lo pedía. Vinieron a pedirlo en los alegatos finales. ¿Qué alegó Colombia? Y era lo que debió hacer la Corte, que eso no estaba en el objeto de la demanda y por tanto no podía pronunciarse sobre una petición extemporánea, que no forma parte del petitum de la demanda. Entonces, ¿qué hizo la Corte? Admitió el estudio de una pretensión que no figuraba en el petitum de la demanda, y eso lo puso en manifiesto una aclaración de voto de un juez que le dijo expresamente: es que ¿por qué han debido no meterse en eso? Pero se metieron, y se metieron diciendo que no estaba completa la documentación, que eso también fue otra metida de pata, porque aplicaron uno de los numerales del artículo 83, está en 4 al 9, que no es costumbre internacional. También lo dijo un juez. Lo que la Corte ha dicho es que la definición de zona económica exclusiva y de plataforma continental de los artículos 74 y 83 es costumbre internacional, pero el artículo 83 no tiene un numeral, sino tiene 9, y lo que no ha dicho la Corte es que es costumbre internacional del 4 al 9, o sea, la delimitación de la plataforma extendida y la actuación de la Comisión de Límites de Plataforma de Naciones Unidas no ha sido aceptada por Colombia. Colombia no es parte de la convención, no le pueden aplicar un numeral de procedimiento que no ha aceptado, cuando la Corte no ha dicho que todos los numerales, que el procedimiento de la Comisión de Plataforma de Naciones Unidas es costumbre internacional. Eso lo puede alegar hoy, y para alegarlo tiene que comparecer y tiene que estudiar cómo es el problema de la cosa juzgada, si aceptó la Corte o no. Hay que mandar un alegato muy bien hecho, porque se puede distinguir entre cosa juzgada material y cosa juzgada formal. Lo que la Corte dijo fue que ella no decidió no ha decidido
no decidió en la sentencia del 19 de noviembre del año 12, no decidió lo que es en sí los elementos de la plataforma, sino que trató el tema y que por tanto no hay cosa juzgada porque no decidió sobre edad del res, edad de un causa potente, edad del personal, los tres entidades de la cosa juzgada, sino que decidió sobre unos aspectos de tipo adjetivo procedimental. Colombia sostenía una tesis contraria que de todas maneras estaba decidido. Pero estaba decidido cuando, si ni siquiera figuraba en la demanda, lo admitieron extemporáneamente y terminaron diciendo que la documentación está incompleta. Entonces ahí viene la discusión entre el out-court y el reject, si son iguales o no, los dos conceptos de cosa juzgada, y es un punto discutible que merecería ahondarse profundamente. Es decir, la competencia de la Corte para pronunciarse sobre plataforma continental extendida cuando Colombia no forma parte del estatuto de la Convención del Mar. ¿Qué efectos tiene el retiro de la Corte? Que pueden aplicar el artículo 53 del que habló Enrique, de que Nicaragua puede solicitar que vayan a su favor porque se retiró. ¿Qué puede hacer Colombia? Lo que le hemos pedido la primera vez y creo que se lo podemos reiterar, que comparezca, que indique las razones por las cuales deja huérfano dos procesos que pueden resultar en sentencias desfavorables. Podríamos ejercer el derecho de petición, pedirle porque el gobierno no actúa en derecho internacional, no cumple la Constitución. La Academia le tiene que decir que se presente, que nombre a personas que tengan experiencia en asuntos internacionales, no en derecho administrativo, y en esas condiciones que hagan un esfuerzo de volver a comparecer. La Corte no les va a decir nada, les va a aceptar la comparecencia y se van a hacer unos estudios sobre la competencia, sobre la cosa juzgada y sobre las implicaciones de la sentencia como está. Podemos pedirle también que se abra la negociación diplomática formal, que se haga un arbitraje, por ejemplo, que se haga un arbitraje y que ese arbitraje sea aceptado por los dos países como fórmula de resolver el conflicto. Yo no mezclaría, parece difícil mezclar los acuerdos de La Habana, por sí que eso es muy complicado. Yo les decía a ustedes, y sigo diciendo, Colombia propuso un tribunal que no es tribunal internacional, pues lo de Yugoslavia, no es tribunal visto como el de Sierra Leona, sino que es un tribunal nacional que dice que aplicará los estándares internacionales. ¿Y cuáles son los estándares internacionales? Tiene que aplicar en los tratados. Y el nombrar jueces extranjeros es notoriamente inconstitucional. De tal manera que vamos a tener un tribunal con jueces extranjeros aplicando ni siquiera el derecho internacional, porque no lo dicen, estándares internacionales, con la posibilidad de hacer revisiones sin ir hacia atrás, llevándose la cosa juzgada, de procesos de cualquiera de los militares o de los guerrilleros, etcétera, etcétera. Y eso es extraño a nuestro sistema. Eso fue copiado mal. Copiaron el de East Timor, el de Sierra Leona, pero lo copiaron mal, porque esos tribunales aplican el derecho internacional, tienen un estatuto y un reglamento y un control y vigilancia de Naciones Unidas. Pero nosotros no podemos tener un tribunal con el control del Consejo de Seguridad. Y las Cortes no les puede gustar estar en un tribunal con jueces extranjeros que no necesariamente tienen que ser abogados, ya han dicho, pueden ser politólogos,
o de cualquier expertos en cualquier ciencia. Bueno, volviendo al punto, yo estoy a lo que diga la academia. Me parece muy bueno que se le diga algo al gobierno, que haya un organismo que sea independiente y que le pueda decir al gobierno que esté equivocado. Importante. Y yo confío mucho en el nuevo juicio de Enrique, la experiencia. Me consta cuando fuimos abogados designados ad honorem por Tú Colombia. hablas de un derecho de petición ante la Cancillería, Sí. para preguntarle cuáles Son son las las razones. razones. No, van a contestar. Dos reflexiones, digamos, una reflexión, obviamente antes diciendo que suscribo lo que planteó. Lo hemos discutido en múltiples oportunidades. Creo que la no comparecencia de Colombia es más bien un impulso político en su momento, para tratar, es el único momento que hay que recordar en donde se encontró un acuerdo entre el presidente Uribe y el presidente Santos, para que, digamos, tengamos un poco el sentido de esto. Y es el único momento en que hemos visto a los dos presidentes, a los expresidentes y el presidente, diciendo que están de acuerdo. Es decir, básicamente para tratar de lograr el famoso acuerdo político. Es una suerte de pacto nacional chiquito para burlar el derecho internacional. Pero yo diría dos cosas que me parecen relevantes, y la primera creo que la tocó someramente, o la abordó más allá de detenerme en los asuntos propios del proceso, y es el tremendo desconocimiento del derecho internacional público en este proceso. O sea, yo creo que aquí hay una concepción que se materializó desde el mismo momento sin ir mucho más atrás, porque podemos empezar desde el 2001, cuando se produce el retiro de la competencia contenciosa en la Corte Internacional de Justicia con un trámite rocambolesco, además pleno de hilaridad, en donde el gobierno de Pastrana hace lo que hizo en ese momento, y creo que eso hay que decirlo puntualmente. Pero más allá de eso, que podemos aquí detenernos largamente, es que ocurre después de esa decisión del noviembre de 2012. Después de esa decisión de noviembre de 2012, Colombia asume el rol de que a través de actos internos puede desconocer la decisión que se produjo en La Haya. Es decir, se produce un decreto, el famoso decreto 1246 del 9 de septiembre de 2013, en donde se establece una zona contigua integral. Hay una declaración unilateral en donde se unen las dos, o donde se establece la unión de las dos plataformas continentales entre San Andrés y nuestro Caribe, y luego posteriormente sale el adefesio mayúsculo de la jurisdicción, de la jurisprudencia constitucional colombiana, bueno, dentro de los muchos adefesios que se han producido, pero este es el mayúsculo, en donde sale una sentencia que es la famosa C-269-2014, donde inaplica básicamente el fallo internacional, diciendo e inventándose un trámite de que es necesario una especie de reunión, que es lo que planteaba el doctor Gaviria, entre Nicaragua y Colombia para resolver un problema limítrofe, porque curiosamente el artículo 101 de la Constitución nuestra, mismo argumento que tuvo el gobierno colombiano en 1903 cuando perdimos Panamá, 1904 con Reyes, de que como no decía en la Constitución, entonces tenemos un problema de aplicación interna, es decir, el mismo y eterno problema que se resolverá, me imagino, dentro de 10 años, cuando algún presidente que haya aquí en este país diga, oiga, tenemos que resolver este problema, de alguna forma modifique la Constitución e incorpore lo que ocurrió. Pero yo digo, este es un asunto complejo porque esos argumentos fueron los argumentos que vergonzosamente se utilizaron en La Haya. Se fue allá a La Haya y se defendió con fundamento en una norma interna, que es una sentencia de la Corte Constitucional. Se defendió en los dos casos la situación o digamos, por lo menos en el primer caso, se defiende como un argumento que tiene Colombia, y es: qué pena, no podemos cumplir porque internamente en nuestro país salió una sentencia muy importante de un tribunal muy importante, que es la Corte Constitucional, que hace inaplicable el fallo que ustedes profirieron, desconociendo varias cosas, entre ellas simple y llanamente el artículo 27 de la Convención de Viena de 1969, que dice que no se puede invocar una norma interna
cuando digamos en perjuicio de una obligación internacional. Una norma interna significa, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha dicho: cualquier decisión que se produzca en el seno del Estado, sea jurisprudencial, sea legislativo, sea ejecutivo, es una norma interna que no puede desconocer esos argumentos. Y añadiría lo siguiente, y con eso culmino: ¿cuáles son los efectos que tiene todo esto? Y aquí daría 3 elementos adicionales. Un argumento que me parece dramático es que si Colombia no comparece, y creo que me parece muy pertinente que esta academia se pronuncie, exigiendo que Colombia defienda lo que tiene que defender, porque los funcionarios que están hoy al frente del Estado son anecdóticos. El presidente de la República dejará de serlo en 1 año y medio, y Colombia seguirá siendo Colombia y seguirá teniendo este territorio, y necesitamos, por supuesto, que exista una lógica de defensa del país, porque ya lo explicaron claramente. El artículo 53 del Estatuto de la Corte Internacional es evidente, es transparente, eso es lo que dice: usted no comparece, yo simplemente como contraparte invito a la Corte a que aplique su artículo y por ende entonces se falle en contra del caso. Pero digo 3 elementos. Claro, el primer elemento: si Colombia no comparece, Colombia tiene que denunciar la Convención de Viena. Pues tendría que denunciarla porque básicamente no la cumple. Segundo elemento: Colombia tendría entonces que denunciar también todos los tratados que ha celebrado en donde hay una cláusula compromisoria que muestra o que muestre a la Corte Internacional de Justicia como tribunal para arbitrar o resolver las diferentes controversias que se presentan. Tercer elemento: el mensaje para la inversión extranjera en Colombia es bastante particular. Nosotros no cumplimos las normas o las decisiones que profieren tribunales internacionales. Va a ser bastante divertido, o bastante complejo más bien, cuando veamos contratos como los que estamos celebrando con tribunales de arbitramiento y al mismo tiempo diciendo nosotros: pero es que hay una norma interna de un juez de tal lugar que nos dice que no podemos aplicarla. Y cuarto, el último punto, que ya lo habíamos anunciado y por eso había dicho que solamente 3, pero el último punto que añadiría es la curiosidad, la paradoja, como lo planteó el doctor Gaviria, la paradoja de invocar, de que finalmente utilicemos para el proceso de paz el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como elemento central para el monitoreo y la verificación a la luz del numeral del capítulo 6 de la Carta, y al mismo tiempo sea el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el elemento central para la ejecución de un fallo digamos, de incumplimiento de un caso como los casos que nos ocupan. Cerraría con lo siguiente: yo estoy completamente de acuerdo con el argumento planteado por el doctor Monroy Cabra sobre la idea de que hay que defender el tema de la cosa juzgada. Creo que ahí hay un debate interesante, pero yo hago la siguiente reflexión: cuando uno insulta al juez y le dice al juez que es un ladrón, o que se torció, o que simplemente es un bandido, como se planteó en Colombia, cuando al día que salió se dijo: es que yo creo que hay intereses oscuros, y lo dijeron, además no lo dice finalmente un político del partido A, B, C, D, lo dijeron finalmente uno de los agentes, y los agentes hablaron de este asunto. Entonces yo creo que hay una situación muy compleja en la defensa colombiana, y es que finalmente yo casi que boté un manto de duda contra la transparencia y contra la imparcialidad de un tribunal que, yo lo digo con sinceridad, yo también estoy en desacuerdo con posturas como la que ocurrió sobre todo en el caso de Plataforma Continental, pero quedó 9-8 en excepciones preliminares. Un buen argumento como el que planteaba el doctor Marco Gerardo ahora de cosa juzgada, el mismo idea de la Convemar como la discusión de Convemar diciendo a nosotros, si quieren entendamos esto como un asunto consuetudinario, la aplicación consuetudinaria como lo ha dicho la Corte Internacional de Justicia, pero al mismo tiempo podemos decir, sí, pero un caso de la Comisión Técnica de Límites o de Limitación como se había planteado, pues es un asunto que no es consuetudinario, y como no existe podríamos meternos en el juego y haber ganado el pleito, pero el escenario es muy complejo. Hoy hay manto de duda por parte de Colombia sobre esos jueces, y hay una postura oficial diciendo nosotros no asistimos, con una realidad procesal, y es que el orgullo no conduce y ni va a conducir
a que ganemos los casos. El orgullo lo único que conduce es a que perdamos internacionalmente estos casos y estemos en 10 años reunidos para ver cómo resolvemos y les entregamos esto a los nicaragüenses y cómo les hacemos, me imagino, una pequeña bahía al frente de Cartagena de Indias, que es ya muy cerca de donde van a estar en el fallo de Plataforma Continental. Muchas gracias. La Corte de noviembre de 2012. Ese fue un fallo muy difícil de dirimir. Hicieron los magistrados de la Corte un gran esfuerzo, pero a pesar de su gran esfuerzo dejaron cosas pendientes. Uno, el concepto de archipiélago. La Corte, a través de todo el fallo, se refiere a estos territorios insulares como archipiélago. Nunca lo cuestiona, nunca dice no hay archipiélago, siempre es archipiélago, Santander y Providencia. Y luego en una parte dice que no le corresponde a la Corte determinar en la configuración del archipiélago. Y lo dicen claramente, no nos corresponde determinar la configuración del archipiélago. Si no le corresponde a la Corte, ¿le corresponde a Nicaragua? Obviamente que no, nos corresponde es a nosotros. Y lo tercero tiene que ver con el área de interés. Antes de avanzar en el proceso, la Corte exhorta a las partes a ponerse de acuerdo sobre cuál es la alinderación geográfica precisa, materia de la controversia, y eso lo llaman área de interés. Y eso fue fruto de un acuerdo, un consenso entre Colombia y Nicaragua. Este es el área de interés, este es el perímetro, la alinderación de nuestra controversia. No incluye nuestros cayos septentrionales, no lo incluye. Están por fuera Serranilla y Bajo Nuevo, régimen común con Jamaica. Entonces, para completar, y aquí termino, declaran que todos nuestros cayos, la Corte declara, son islas. Ya no son simples cayos, son islas. Y eso cambia a mi modo radicalmente la discusión. Una cosa es un cayo, otra cosa es una isla. No vamos a discutir esta noche sobre si realmente merece el calificativo de islas, pero les dio el estatus jurídico internacional de islas. Esas islas tienen todos los atributos que tienen las islas dentro del derecho internacional y la Conmebol, y antes de la Conmebol. Entonces uno se queda un poco perplejo cuando, habiendo definido el área de interés, hacen el pronunciamiento cercenando una característica muy importante de las islas septentrionales, que son 200 millas de zona económica exclusiva, mar territorial, plataforma continental, a través de los enclaves. Esos enclaves no deberían existir, ¿sí?, para ser consecuentes con el otorgamiento del estatus de islas de los cayos más septentrionales. De modo que uno realmente queda perplejo, porque por un lado reconocen que estos no son cayos, son islas, tienen sus 200 millas, y por otro lado, sí, cercenan, se la quitan, sí, y es una cuestión donde, habiendo definido el área de interés, o sea, el lugar geográfico específico de la controversia, desconocen los derechos generados por estas islas, ya no cayos, islas, dentro del área de interés. De modo que, para terminar, en el fondo yo le he dicho al doctor Enrique Gaviria que es que es el momento de darle un nuevo impulso a la doctrina Gaviria, que es la doctrina de los archipiélagos de Estado. Y creo que la misma Corte, en ese fallo, ha dejado unas compuertas, ni siquiera unas fisuras, ni siquiera son unas fisuras, son unas compuertas bastante amplias para análisis y para reflexión. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor. Es importante que
tomemos la sugerencia del doctor Marco Gerardo Monroy. Yo me acuerdo que lo había dicho la otra vez, y a mí lo dijo concretamente, de que pensemos en introducir un derecho de petición. La vez pasada, cuando le mandamos la nota con ocasión de la anterior charla, pues evidentemente ni siquiera la acusación de una respuesta, y yo me aseguré de que hubiera llegado allá, porque además lo mandamos con unos libros del doctor Marco Gerardo. De tal manera, pues, de que yo creo que la academia tiene mucho más razones ahora ante la situación que tenemos de la ausencia de Colombia en estas discusiones, donde se podrían interesar muchas cosas y donde todavía hay tiempo para hacerlo, antes de que realmente venga un pronunciamiento definitivo. No sé si hay algo más. Está muy avanzada la reunión. Perdón, yo quería decir lo siguiente. Como el doctor Marco Gerardo y yo estamos de acuerdo prácticamente todo. Sí. Me gustaría que tú o yo hiciéramos un bosquejo y lo mandáramos a la academia para ver qué, porque es que a mí la idea del derecho de petición, el derecho de petición tiene sus efectos importantes.